Bueno, ¿qué significa estar cerca en tiempos en el cual estamos convocados a estar aislados o distanciados? Pareciera que una pregunta que no nos formulábamos tanto o que no parecía ocupar la centralidad de nuestra vida, hoy en día sí lo ocupa. ¿Qué significa estar cerca? Y no es una respuesta tan simple, porque lo que hemos visto durante esta pandemia es que justamente la cercanía tiene toda la ambigüedad del abrazo, del afecto y a su vez la posibilidad del sofoco y del ahogo. Y me gustaría justamente pensar desde esa tensión, desde esa ambigüedad, entre dos grandes momentos, dos grandes procesos que coexistieron durante estos últimos meses y que nos hablaron mucho de nosotros, de nuestras sociedades, que nos revelaron cosas que sabíamos y que tal vez ignorábamos más de lo que deberíamos. El primero, justamente estando ahora en el hotel de migrantes, viene de un lema que retoma un festival de cine que hubo este año en Buenos Aires, el Festival de Cine Migrante, que sintetizaba este año en torno a esa frase, no puedo respirar, esa frase que escuchamos tanto en inglés, I can't breathe. Porque ese no puedo respirar remite tanto al virus, a la asfixia provocada por la propia enfermedad, pero también a la violencia, y a la violencia en particular policial. Si hay algo que sintetiza la parte más ahogante de la pandemia, es justamente esa frase. ¿Por qué aparece, además del virus, eso es evidente, que tiene como sintomática, entre otras cosas, el ahogo, pero por qué aparecieron tanta violencia durante esa crisis? La pandemia revela una hipótesis, o nos permite plantear una hipótesis. Básicamente que vivimos en una sociedad en la cual estamos desubicados. Que eso es una de las definiciones que usaba Lévi-Strauss para caracterizar la violencia. La violencia es la desubicación en un orden simbólico. No estamos en el lugar donde pensamos que deberíamos estar o que no estamos en el lugar en el cual aspiramos a estar. ¿Por qué digo eso? Porque finalmente durante la pandemia vimos justamente expresarse una serie de contradicciones. Estamos en un capitalismo financiero, pero resulta que el trabajo es central. Dejamos de trabajar y cayeron todas las economías mundiales. Los trabajadores menos valorados, con salarios más bajos, resultaron ser nombrados como trabajadores esenciales. Es decir, se fueron mostrando desubicaciones. Trabajo que no eran considerados ni siquiera como trabajo, como el trabajo sociocomunitario en los barrios, los trabajos en los comedores, los merenderos, que eran totalmente secundarizados, resultaron ser fundamentales para la supervivencia de gran parte de la población. Eso, efectivamente, produce una violencia, la violencia de la desubicación, y produce, de alguna manera, una forma de asfixia, que es justamente la expresión violenta de esa desubicación. Lo hemos visto en las protestas policiales por todo el mundo, lo hemos visto en las protestas en contra de la violencia policial en todo el mundo, lo hemos visto también en torno a motines que han tenido graves de violencia en Argentina desconocido hasta ahora, en cárceles, o sea, distintas formas en las cuales se expresó la violencia social. Y se expresó, esa es la hipótesis, sobre la base de esa desubicación. ¿Por qué es importante puntualizar ese tema? Porque justamente remite a la dificultad de estar cerca cuando justamente se visibiliza las contradicciones del mundo contemporáneo, ¿no? Las ambigüedades del mundo contemporáneo, ambigüedades que se vuelven irrespirables. Frente a eso, en un segundo momento, como decía anteriormente, hemos visto, por lo contrario, una serie de acciones que nos han permitido comer y sanar. Y sobre la base, justamente, de todo lo contrario que planteaba el sistema dominante, es decir, sobre la base de solidaridad, generosidad, comunitario, lazos de cercanía. Fue el caso, de vuelta, en los comederos y los merenderos, donde, contrariamente a todas las previsiones catastróficas sobre los efectos de la pandemia en los barrios populares de Argentina, vimos que ha sido uno de los lugares donde finalmente hubo muy pocas muertes en relación a lo que se esperaba, y eso gracias a un trabajo totalmente invisibilizado
en general de mujeres en los comedores y los merenderos que llevaron adelante un proceso de salud comunitario sin que haya sido nombrado como tal y que ha sido recientemente reconocido por el gobierno en parte a través de un bono. ¿Pero por qué es importante eso? Porque finalmente, más allá de las discusiones sobre el modo de gestión de una pandemia, lo que hemos visto son la aparición de una serie de frases, de eslóganes como nadie se salva solo, como la idea de que el lazo comunitario y de cercanía es lo que justamente nos ha permitido vivir y sanar. Entonces, quiero plantear simplemente un contrapunto entre la violencia y la desubicación del ordenamiento social propia a la sociedad que existen antes de la pandemia y que se expresan en toda su violencia durante la pandemia, frente justamente a lo que nos permite comer, a lo que nos permite sanar, y que justamente se estructura en torno a una lógica totalmente contrapuesta a la lógica dominante. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esa evidencia? ¿Qué vamos a hacer con esa experiencia? ¿Lo vamos a descartar como una especie de paréntesis paradojal, justamente, donde hemos visto que lo necesario, lo fundamental, es justamente lo que no valorizamos? ¿O vamos a estar dispuestos a transformar las jerarquías de las funciones, la jerarquía de los trabajos, la jerarquía de las remuneraciones, donde vamos a disputar entonces una forma de organización social totalmente distinta? Es decir, vamos a cambiar, como decía Marcel Mauss, la atmósfera en la cual estamos, porque finalmente una vida social es una atmósfera, para seguir con la imagen de la respiración. Y la atmósfera es lo que nos rodea, pero también es lo que nos penetra, es lo que entra en nosotros. Es ahí donde respiramos, es lo que nos permite crecer, vivir. ¿Qué atmósfera social queremos después de la pandemia? Esa pregunta se responderá, obviamente, no en foros intelectuales, sino por la propia práctica social. En lo personal, no desbordo de optimismo sobre los efectos de transformación radical, pero me parece que por lo menos en los espacios de pensamiento deberíamos dejar plantado una serie de elementos de reflexión, por lo menos en cuatro planos. En primer plano, en lo político. Una de las cosas que hemos podido observar es la necesidad de la calle, la necesidad de la protesta, lo importante que es para la democracia representativa justamente la presentación, la presencia. Eso es importante porque nos revela, en la política, que la representación nunca puede abarcar el todo de la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que finalmente las sociedades nuestras son tan heterogéneas que las representaciones simplificantes de las democracias liberales no permite expresar lo que ocurre en lo social. Por eso la calle es tan fundamental. Y sin embargo es denostada. La protesta, la manifestación es denostada por el pensamiento liberal como si fuera antirrepublicano. Lo que vemos durante la pandemia es que la presentación y la calle es, por lo contrario, la condición sine qua non de existencia de la república y la democracia representativa. Es una primera enseñanza. En lo económico vemos que lo que está en juego en la vida social en general es la valorización del trabajo, la valorización de las personas, de sus acciones, de sus quehaceres. Nos hemos dejado llevar por una valorización económica y moral que pone en la cima de la jerarquía social funciones que claramente no nos han salvado, que claramente no nos han acompañado. Con lo cual implica efectivamente repensar nuestros sistemas económicos, reordenándolos en torno a sistemas de valor que sean productivos. ¿En qué sentido? De la producción de lo social, de la producción de lo común, de la producción de la cercanía. Como decía un gran pensador que falleció este año, George Stigler, que se suicidó desgraciadamente durante la pandemia, decía, este mundo lo que produce no es una mundialización, sino que es una inmundialización. ¿En qué sentido? De que lo propio de un mundo es una referencia, una cercanía, una identificación, un anclaje. Este mundo que estamos produciendo es inmundo, en el sentido que no tiene cercanía, no tiene anclaje, no permite identificaciones.
Lo que hemos visto durante la pandemia es la reproducción de mundos. Los comedores y los merenderos en los barrios populares han sido mundos para poder existir y vivir. Las casas se han vuelto a convertir en mundos para existir y vivir. Entonces es muy importante pensar la reorganización de la economía en torno a esos mundos. Y eso implica pensar una reterritorialización de la producción y del trabajo. Y eso implica una ampliación del concepto de trabajo y de producción que incluye, entre otras cosas, el cuidado, la producción de lo social, la producción de la comunidad, la protección del medio ambiente. Y eso es una ruptura radical en términos conceptuales. En términos simbólicos, nosotros justamente vimos lo poco que hace sentido el sistema en el cual estamos. Y eso es fundamental porque todavía me atrevo a anticipar con muchos especialistas que saben de ese tema, que vamos a tener seguramente efectos psíquicos y societales profundos sobre la base justamente de una experiencia larga de alejamiento de los afectos, de incertidumbre, justamente de la dificultad de estar cerca. Eso se agudiza por el hecho de preguntarnos hacia dónde vamos. Y está claro que en esta suspensión forzada que significó la pandemia, la pregunta sobre el sentido de la vida social aparece con muchísima potencia. Si nosotros no nos hacemos cargo de esa pregunta y que si no estamos en condiciones de producir sentidos que hagan sentidos, en particular hacia los más jóvenes, claramente no podremos crear un mundo respirable. Y por último, parece que es fundamental que pensemos el mundo de la afectividad. El mundo de la afectividad, cuando uno lo plantea, suena en una especie de reivindicación un poco ingenua de un mundo atravesado por el amor y las buenas intenciones. Y ojalá así fuera. Pero la afectividad es básicamente el hecho de dejarse afectar por el mundo. Y justamente, si hay algo que nos ha ocurrido, es que hemos sido todos afectados en el mundo entero. Y que esa afectación, entonces, tiene que ser pensada como un modo de ordenar ese mundo que tenemos que construir, que es un mundo de cercanía. Y hay, decía Spinoza, dos tipos de afectos: los afectos tristes y los afectos alegres. Los afectos tristes son los que reducen nuestra potencia, los afectos alegres son los que aumentan nuestra potencia. Si queremos volver a estar juntos y cerca, que sea para respirar una atmósfera que produzca alegría y no un aire que produce sofoco. Ojalá algo aprendamos. Muchas gracias.